Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abordar el cálculo de volumen para prismas regulares. Para este propósito vamos a explorar rápidamente qué es un prisma regular. Es un cuerpo tridimensional que está compuesto por dos bases que van a ser iguales entre sí y caras de forma rectangular como se aprecia en el diagrama. Ahora, la aclaración de que los prismas sean regulares significa que sus bases son polígonos regulares, es decir, sus bases están hechas de figuras cuyos lados son iguales entre sí. Por ejemplo, aquí, en esta ilustración un poquito improvisada, vemos que la base es un cuadrilátero, entonces todos sus lados miden lo mismo, lado, 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 lado y el que está atrás también. Y la distancia que separa a las dos bases se le conoce altura. Muy bien. Ahora, en cuanto a cuántos prismas regulares hay, pues prácticamente infinitos. El de menos lados en la base sería el que tiene un triángulo equilátero, luego sería el cuadrado, llamado prisma cuadrangular, y de ahí cualquier figura que sea miembro de los polígonos regulares fungiría o trabajaría como base. Base pentagonal, base hexagonal, dodecagonal, etc. Pero todos tienen en común en que sus dos bases son iguales entre sí, los lados que conforman la base son iguales o miden lo mismo, y también que la distancia que separa a cada una de las bases de la otra es la altura. Y comparten la fórmula de volumen es igual a área de su base por la altura. Ahora, vamos a comenzar con este ejemplo de cómo calcular el volumen de un prisma. En este video veremos tres casos ejemplo. Si la figura de la base es un cuadrilátero, si es un triángulo equilátero y si es cualquier otro elemento de los polígonos regulares. Bueno, dice, calcula el volumen de un prisma cuadrangular, o sea que su base es un cuadrilátero como este, cuyos lados de la base miden 5. 5, 5 y los dos de atrás también 5. Y su altura, o sea la separación de aquí hasta acá, es de 20 centímetros. La fórmula de volumen nos dice que hay que multiplicar área de la base, lo voy a abreviar con A y B, por la altura. Entonces, primero necesito calcular el área de su base. Su base es un cuadrado que mide 5 centímetros por lado. En ese caso, el área de un cuadrado sabemos todos que es lado por lado. Sería 5 por 5. Por lo tanto, el área de la base son 25 y como es un área serían centímetros cuadrados. Ya con esto puedo finalizar. ¿Por qué? Porque el volumen me solicita multiplicar área de la base. Ya la conozco, es 25. Por la altura, que sería la distancia que hay de aquí hasta acá. Pues el problema me dice que son 20. En ese caso, yo multiplico 25 por 20 y con sencillez puedo afirmar que son 500. Solo falta agregar las unidades. Como es un volumen y trabajábamos en centímetros, los volúmenes se expresan en unidades cúbicas. Por ende, serían 500 centímetros cúbicos. Vamos a explorar este segundo escenario. Esta ocasión, el problema dice, calcula el volumen de un prisma cuya base es un triángulo equilátero, lo estamos viendo, como el de la imagen, y la altura del prisma es de 20 centímetros. Recordemos que aunque esté acostado el prisma, la altura se define como la distancia que separa a las dos bases. Entonces, atrás está la otra base triangular y la separación de base a base se llama altura, aunque esté parado o aunque esté acostado. Ahora, en este caso, tenemos una base triangular y quedamos que es un triángulo equilátero. Ocupamos saber el área de la base para poder calcular el volumen. En ese caso, vamos a separar tantito el área de la base. Vemos que los lados miden 6, 6, 6. Y aquí nos están marcando que la separación de la punta a esta parte de la base es de 5.2. Esta que se ve aquí es la altura del triángulo. No confundir con la altura del prisma.
Digamos que en este momento lo que está en naranja es solamente la base y debo de olvidarme un ratito del resto de este cuerpo geométrico. Entonces, para este triángulo, su altura es de 5.2 y su base es de 6. Área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Vamos a hacer esta operación. ¿Cuánto es la base? 6. ¿Cuánto es la altura del triángulo? Pues ya dijimos que es 5.2. Y eso lo vamos a tener que multiplicar para posteriormente dividir ese resultado entre 2. Bueno, entonces hacemos nuestra multiplicación. 6 por 5.2 serían 31.2. 6 por 2, 2. Sí, es correcto. Y eso lo dividimos entre 2. Esto nos daría un total de 15.6. Serían centímetros cuadrados, vale la pena mencionar. Pero esta no es la respuesta, esta es el área de la base. Falta multiplicar por la altura para conseguir el volumen. Voy a trabajar con morado para finalizar el ejercicio. Volumen es igual al área de la base, pues esta base, que es esta que separé, tiene un área de 15.6. Y quedamos que su altura es de 20. Entonces, si hago esa multiplicación, me va a dar 312. Y como son centímetros, el volumen sería en centímetros, pero cúbicos. Esta es nuestra respuesta. Volumen del prisma igual a 312 centímetros cúbicos. Es muy parecido al ejemplo anterior con la aclaración de que su base es triangular y tiene su propia fórmula de base, de área de triángulo. El anterior era un cuadrado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En esta ocasión vamos a cerrar calculando el volumen de un prisma cuya base es un octágono regular como el de la imagen y que la altura del prisma es de 20 centímetros. En esta ocasión solamente he dibujado la base. Se supone que del otro lado tendría que estar otra base igual. Guiándome por la ilustración del inicio, las únicas diferencias que habría es que en lugar de esta base de 4 lados, sería una base de 8 lados arriba y abajo. Y en lugar de estas 4 caras rectangulares, habría 8 caras rectangulares porque la base tiene 8 lados, como puedes ver. Esos lados miden 2, 2, 2, 2, 2, dado que es un octágono regular. Bueno, vamos a proceder. ¿Cómo comenzamos? Recuerda que la fórmula de volumen de un prisma, no importa si tiene 3 lados, 4 lados, 8 lados, es área de la base por altura. En esta ocasión te lo pongo con 8 lados. ¿Por qué? Bueno, es solamente un ejemplo, dado que a partir del pentágono en adelante, todos los polígonos regular comparten fórmula. El pentágono, el hexágono, el octágono, decágono, todos ellos. Ocupo calcular el área de la base, entonces ocupo el área de este polígono regular que en este ejemplo tiene 8 lados. Bueno, área de un polígono regular, quizás lo estudiaste en el pasado, es su perímetro por su apotema entre 2. ¿Qué es el perímetro? El contorno de esta figura. Pues sería 8 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados de A2. Cada uno, pues 8 lados de A2 serían 16 de perímetro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Multiplicado por el apotema. El apotema te lo van a dar y es la distancia que hay desde la mitad de un lado hasta el centro de este polígono. En este caso es de 2.4 entre 2. Ok. Entonces, si yo multiplico el perímetro, o sea, el contorno de esta figura, por el apotema, que es la distancia que hay desde la mitad de cualquier lado hacia el centro de la figura, y luego divido entre 2, conseguiré el área de esta figura, que
representa el área de la base. En ese caso, 16 por 2.4 entre 2 nos va a dar, ya hecha la división y todo, un total de 19.2 centímetros cuadrados. Esta es el área de la base, la voy a separar aquí. Área de la base, 19.2 centímetros cuadrados. Ok, voy a borrar un poquito esto para tener espacio y cerrar nuestro ejercicio. Muy bien, nos falta calcular el volumen, que es lo que nos están pidiendo. Lo hacemos. Volumen es igual a área de la base, pues eso es 19.2. Multiplicada por la altura, me están diciendo que la altura, o sea, separación de base a base, es 20. Y, perdón, solamente sería volumen por área de la base. Estaba pensando dividir entre 2, una disculpa. Bueno, multiplicamos área de la base por altura y eso nos dará el volumen. Pues eso nos representaría 384. Y como eran centímetros, ahora como es volumen, son centímetros cúbicos. Una disculpa por el enredo en las palabras, pero reitero, ya que tienes la base de este polígono, de este prisma, que es un polígono regular, para conseguir el volumen, multiplicas esta área de la base por su altura. Si el área de la base es 19.2, multiplicas por altura, que representamos con un 20 en este ejemplo, te da el valor de 384 como el volumen de este prisma. Espero que esto te haya sido de utilidad. Es un tema sencillo, solamente recuerda, hay 3 escenarios posibles: que la base sea un triángulo equilátero, que la base sea un cuadrilátero, o que la base sea cualquier polígono regular de 5 o más lados, que ocupas la fórmula que dice que el área de la base es perímetro por apotema entre 2 y ya viste cómo se calcula. Espero que te haya sido de utilidad, que estés muy bien. Recuerda suscribirte para tener más información o platicarnos tus dudas. Chao.